bien claro, volviendo al inicio del video, con el tema de que el mundo espiritual está por encima del mundo carnal y que toda victoria en este mundo primero debe conseguirse en el mundo espiritual, luego se consigue en el mundo carnal. Leamos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es algo que la Biblia deja bien claro. Y es que la familia draconiana son esos gobernadores de las tinieblas y son los que ostentan el poder en este mundo. Ahora los evangélicos dicen, mira Ecusatón, Dios es quien quita y pone reyes, citando al libro de Daniel. Y es como una contradicción tremenda con el versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y si ellos dicen que Dios es quien quita y pone reyes, ¿cómo es que hay gobernadores de las tinieblas? Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, los evangélicos vienen a instaurar una teocracia diciendo que este gobernante viene en nombre de Dios porque es aprobado por la iglesia. Y eso querría decir, según ellos, que el gobernante no es de las huestes espirituales de maldad, sino que viene de Dios, porque es Dios quien lo ha puesto, porque la iglesia se ha unificado con el gobierno y ahora han ungido a ese rey como presidente. Y entonces ese presidente se cree ungido de Dios. Ay, hermanos, entonces, es cierto que Dios es quien pone los reyes, pero ojo, no es cierto que ese rey vaya a actuar en su gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si todos los reyes que pusiera Dios en un gobierno actuaran de acuerdo a su voluntad, ¿para qué decir que Dios quita reyes? Porque el versículo completo dice que Dios quita y pone reyes. No solo pone reyes, sino que los quita. Y si los quita, es porque esos reyes no han hecho la voluntad de Dios. Entonces, que la iglesia unja a una persona y diga que esa persona viene de Dios, no garantiza en lo absoluto que ese rey o gobernante va a hacer la voluntad de Dios. Y entonces tal vez alguien diga, ok, pero Ecusatón, ¿por qué Dios no pone solamente a gobernantes que Él sepa que siempre actuarán conforme a su voluntad? Pues hermanos, ya vimos en el caso de José. Vimos que Dios puso a José en Egipto para que hiciera su voluntad. Y también vimos el caso de Salomón, que Dios lo puso como rey de Israel, pero Salomón no hizo la voluntad de Dios. Entonces, si Dios pusiera como reyes a seres humanos obligados a hacer la voluntad de Dios, pues entonces Dios sería ahora el dragón. Pero es que Dios no actúa así. Dios le da al ser humano libertad de actuar. Y si Dios pone a un rey en un gobierno, ese rey también es libre de actuar, libre de decidir si hace la voluntad de Dios o si hace la voluntad del dragón. Y si Dios se impusiera como el dragón, a sangre y fuego, entonces Dios dejaría de ser Dios, hermanos. Pero si un ser humano es puesto por Dios como rey, y en vez de obedecer a Dios, obedece al dragón, entonces ya sabemos, ese rey ha pasado de ser de la familia humana a la familia draconiana. Pero ya vemos que fue puesto por Dios. Sin embargo, eso nunca quiso decir que ese rey terminaría obligadamente actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. No, el rey es libre de decidir cómo actúa. Mucho ojo con eso, porque entonces ahora sí compagina el versículo de Efesios capítulo 6 versículo 12 con lo que dice el profeta Daniel. Dios quita y pone reyes, sí, pero en los últimos tiempos se nos dice en el Apocalipsis
que todos los reyes se van a unificar para obedecer a los gobernadores de las tinieblas. Es de locos lo que viene, hermanos. Y cuando nosotros miramos los tiempos pasados, por ejemplo, en Alemania, durante el protestantismo, pues vemos que habían algunos reyes de la familia draconiana, como era el caso de Carlos V, quien quería perseguir al protestantismo, y habían reyes o príncipes de la familia divina, como son o lo fueron los príncipes de la región de Espira en Alemania, que defendieron la protesta de Martín Lutero. Esos príncipes sí hicieron la voluntad de Dios, fueron puestos por Dios e hicieron la voluntad de Dios. Carlos V también fue puesto por Dios y no hizo la voluntad de Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, no solo los seres humanos del común toman su decisión de a quién obedecer, también los gobernantes. Pero los evangélicos caen en un error absurdo y horrible cuando dicen que nada más porque ellos le han puesto la mano en la cabeza al gobernante, ese gobernante va ahora a actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso no puede ser así, hermanos. El gobernante va a tener que decidir en su gobierno si obedece la voluntad de Dios o la voluntad del dragón. Pero en los tiempos finales, la palabra de Dios ya nos deja claro que los reyes de la tierra todos se van a unificar para hacer la voluntad de la bestia. Eso nos revela que el gobierno que viene muy pronto para el mundo entero es el gobierno del fascismo cristiano global. Es de locos, hermanos. Y sí, todo rey es puesto por Dios, pero en los tiempos finales, estos reyes no van a hacer la voluntad de Dios, van a hacer la voluntad del dragón. Ahora tú puedes entender un poco mejor la carta de los Romanos en el capítulo 13. En el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad ha sido establecida por Dios, ¿sí? Pero ya veremos cómo actúa esa autoridad. Ya veremos si hace la voluntad de Dios o si hace la voluntad del dragón. Pero tal vez alguien diga, si una autoridad hace la voluntad del dragón, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que debemos someternos a ella a pesar de que ese rey no está actuando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del dragón? La respuesta es muy sencilla. Si el rey hace lo malo, eso no nos da a nosotros licencia para también hacer lo malo, porque si así hiciéramos, nosotros nos hiciéramos parte inmediatamente de la familia del dragón junto con el rey. Pero el pueblo de Dios no está llamado a imitar a sus gobernantes, sino a imitar a Jesús. Y por eso debe estar sometido a las autoridades, aun y cuando estos reyes no hagan la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad del dragón. Como verdaderos cristianos, nosotros debemos seguir haciendo el bien. Pero, ¿qué pasa luego si el rey quiere obligarnos a hacer el mal? Pasa un decreto donde nos obligue, por ejemplo, a perseguir a las minorías, a delatar a las minorías y a deportarlos. Pues es un decreto que está mal porque no es acorde ni a la ley legal ni a la ley divina. Entonces ese rey deja de ser autoridad, porque la autoridad debe alabar a aquel que hace el bien, no a aquel que hace lo malo. Es por eso que en el versículo 3 del capítulo 13 de Romanos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, si la autoridad te obliga a hacer algo malo, ese mandato no es válido. Puede que la autoridad siga siendo autoridad y puede que tú sigas estando sometido a la autoridad en todo lo otro, en donde tú haces el bien. Pero si la autoridad te obliga a hacer el mal, pues entonces en esa ley no hay autoridad. Pero en las otras leyes, donde tú debes hacer el bien,
debe seguir sometido a la autoridad. Y esto es lo que se nos revela con las parteras en los tiempos de el faraón draconiano, que quiso pasar una horrible ley donde quería matar a todo niño varón. Nosotros vemos que las parteras estaban sometidas a la autoridad del faraón, pero no estaban sometidas a una ley inmoral del faraón. Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 16 al 17. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces las parteras no estaban obligadas a someterse a la ley draconiana, pero sí debían estar sometidas a la autoridad del faraón, aunque él fuera draconiano. Entonces, la ley que él pasó, específicamente aquella que debía matar a los niños varones, estaba desprovista de autoridad, porque les inducía a hacer el mal. Ese es el principio básico que establece el apóstol Pablo en la epístola de Romanos capítulo 13. El magistrado está para infundir temor en el que hace el mal, no en el que hace el bien. Pero en el 2020, nosotros vimos cómo se buscaba hacernos cómplices de una operación genocida y abortiva a nivel global como nunca antes había ocurrido. Y yo pregunto, muéstrame esa ley. ¿Dónde estaba en las constituciones? Muéstrame dónde dice que tengo que poner ADN de fetos abortados en mi cuerpo, o que tengo que mezclar mi ADN con el ADN de animales inmundos, o que tengo que ser cómplice de las muertes que eso causa en la población. Muéstrame esa ley. Cuando salimos a buscarla en las constituciones, vemos que tal ley no existe. Se la inventaron, como hace el fascismo. Asimismo, muéstrame la ley donde dice que yo tengo que reposar en domingo o adorar a la Trinidad o ensuciar mi ADN. Tampoco existen. Las leyes que existen hoy en día son todo lo contrario. Yo puedo adorar al Padre y al Hijo y declarar tranquilamente que el Espíritu Santo no es un tercer Dios y que Dios no es una Trinidad, y puedo reposar en sábado tranquilamente. Pues esas son las leyes que hemos visto. Si algún día esas leyes cambian, pues ya sabemos que no son leyes correctas, que no están acorde a la voluntad de Dios, ni tampoco a las leyes de los gobiernos, y por eso sabemos que son leyes despojadas de autoridad. Así que por eso entendemos que las leyes del número, del nombre y de la marca de la bestia, aunque sean decretadas por la autoridad, esas leyes específicamente están despojadas de autoridad. Y nosotros ya sabemos que el mundo espiritual vence al mundo carnal. La luz vence la oscuridad. Leamos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los de la familia draconiana vienen en contra nuestra con armas carnales, pero nosotros no tenemos armas carnales. Nuestras armas son solamente espirituales y son más poderosas que las carnales. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero